buenos días a todos. No sé si se nos escucha bien, espero que sí. Somos Inés y Pablo, somos residentes de cuarto año del CHUAC y os vamos a presentar hoy una sesión sobre displasia del desarrollo de la cadera. Sé que es un tema que a muchos igual nos gusta. Sé que los de Coruña siempre hacemos temas de infantil, pero bueno, vamos a intentar hacerlo didáctico, sobre todo focalizarnos en el diagnóstico y el tratamiento temprano bueno, eso, hacerlo ameno para que podáis disfrutando, ¿vale? Empieza Inés ahora. Bueno, pues un poquito lo que decía Pablo. Nosotros vamos a hablar del desarrollo de cadera, de la luxación, o sea, del displasia del desarrollo de cadera, porque es bueno, algo que vemos bastante habitualmente aquí en el materno. El primer así motivo es que, bueno, desde hace unos años ha pasado a llamarse luxación congénita de cadera a displasia del desarrollo de la cadera, que esto parece una tontería. Pero bueno, es cierto que ha cambiado un poquito el paradigma en el que tratamos esta enfermedad. Inicialmente era como algo congénito, algo prenatal, que ahora asumimos como del desarrollo, es decir, que tiene su momento tanto prenatal como postnatal. Antes hablábamos solo de luxación, ahora hablamos de displasia, que es un rango mucho más grande. Por otro lado, es una afectación muy prevalente en los niños, es decir, es la afectación musculoesquelética más frecuente en el recién nacido vivo, pudiendo presentar hasta un 5% de los niños, y luego pues es importante que tiene unas secuelas que son irreversibles. Estamos hablando de una coxartrosis precoz que es prevenible o evitable con un tratamiento, o sea, con un diagnóstico y un tratamiento precoz. No. Por otro lado, al hablar de la cadera, pues bueno, es una articulación que todos conocemos, es una articulación esférica entre la cabeza femoral y el acetábulo. em, y su correcto desarrollo se debe precisamente a la interacción entre estas dos partes, entre la cabeza femoral y el acetábulo. Existen cuatro momentos clave de desarrollo lógico en los que se puede favorecer esta luxación, que bueno, el desarrollo de la cadera comienza a las 4 semanas más o menos del embarazo, y ya en la séptima semana es cuando se diferencia entre fémur y acetábulo, y ahí es cuando empieza un aumento de la movilidad local, que puede favorecer un primer episodio de luxación. Entre la 12 entre la 11 y la 12 semana tenemos unas caderas muy valgas, con una marcada rotación interna y con una marcada anteversión femoral. Sería un segundo episodio en el que podría aparecer esta luxación. Entre la 11 y las 16 semanas empiezan a formarse los músculos, la cápsula, el ligamento redondo y el ligamento transverso. Y aunque bueno, con esta musculatura parece que aumenta la estabilidad, es un poquito todo lo contrario. Empiezan a aparecer un montón de movimientos nuevos a esa estructura que pueden un episodio de luxación. Y ya en las últimas semanitas del embarazo tenemos unos bebés muy grandes para un espacio muy pequeño. Empiezan las malposiciones y los déficits espaciales, y con un nuevo episodio de luxación. Allí a la 11 y la 16 semana pongo unos asteriscos porque ahí es cuando pueden aparecer lo que llamamos como luxaciones teratológicas, es decir, aquellas que se dan en el embarazo y que bueno, se definen como irreductibles. Sí, sí. Y luego, finalmente, en la etapa postnatal, pues bueno, cuatro hitos importantes, que son la aparición del núcleo de osificación secundaria de la cabeza femoral, que más tarde veremos por qué esto es importante, la formación acetabular, que aparece como establecida a los 8 años, y el cierre del cartílago radiado entre los 12 y los 14. Siguiendo con el origen de esta enfermedad, pues bueno, aún a día de hoy somos incapaces o no hemos llegado al punto de origen, es decir, tiene un origen desconocido. Si bien es cierto que hay varios factores que sí que se han visto que tienen influencia clara en el desarrollo de esta enfermedad. Por un lado, los hormonales, es una enfermedad que afecta claramente a las mujeres con un porcentaje 10-1 frente vamos, con los hombres. En cuanto a los factores genéticos, tenemos antecedentes personales, la relación con el metatarsoaducto, con el pie zambo. En cuanto a los factores físicos, hablamos de temas en el embarazo. Mujeres primíparas, partos vaginales, niños macrosómicos, oligoamnios, partos de nalgas. Y bueno, pues los temas ambientales, los factores ambientales, si bien es cierto que a día de hoy sigue un poquito en estudio, parece ser que, pues, como casi todas las enfermedades, también tienen su papel. A pesar de ello, prácticamente la totalidad de los pacientes que presentan una displasia del desarrollo de caderas no presentan ninguno de estos factores de riesgo. Lo que decíamos antes es un amplio espectro de la enfermedad. Antes hablábamos solo de luxación, hoy empezamos en la displasia y terminamos en la luxación como grado más leve y grado más grave. En cuanto a la displasia, hablamos de un acetábulo displásico, un acetábulo que ha perdido su forma esférica.
Eh, Aparece la hiperlaxitud de la cápsula que favorece bueno, que esa cabeza se pueda desplazar de su lugar fisiológico y esa anteversión femoral que también, también favorece la luxación. En cuanto a las luxaciones, pues bueno, todo aparece una serie de consecuencias, que es la elongación y la hipertrofia del ligamento redondo, el ligamento transverso se ve traccionado, el labrum termina deformándose y la cápsula engrosándose, y bueno, debido a ese ascenso de la cabeza femoral, la musculatura se acorta y genera un nuevo acetábulo en el que alojarse en su nueva posición. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico de la DDC y vamos a iniciar el bloque recordando al cirujano canadiense Robert Salter, uno de los padres de la cirugía ortopédica, y que nos decía que ninguna otra anomalía congénita del sistema musculoesquelético queda tan compensado el esfuerzo por efectuar un diagnóstico precoz, ni es tan trágica su omisión. Esto lo vamos a recordar durante toda la presentación. En cuanto a los signos clínicos que nos vamos a encontrar en un paciente que presenta una displasia del desarrollo de la cadera, pues en el neonato tenemos los test de Ortolani y Barlow, pueden ser positivos, ¿vale? Son unos test que conocemos todos. El Ortolani sería una cadera luxada que somos capaces de reducir con la abducción y en el momento de la reducción normalmente se produce un clunk que no un clic articular, ¿no? Un clic puede ser causado pues, por un resorte producido por la fascia lata, por el tendón del psoas, pero sin embargo, si notamos un clunk y sobre todo un aumento de la longitud del miembro, será cuando podemos considerar un ortolani positivo. El Barlow, sin embargo, es una cadera luxable que con aducción y un poco de desplazamiento posterior de la cabeza femoral conseguimos luxar, ¿vale? Estas maniobras serán positivas cuando definen la primera fase de esta enfermedad, que es la fase de inestabilidad. ¿Vale? Son caderas que, aunque estén luxadas, todavía son reductibles o que, aunque estén reducibles, son luxables y por tanto inestables. A partir de los 2 o 3 meses, cuando la cadera está luxada, no conseguiremos devolverla al sitio con estas maniobras tan fácilmente. Entonces ya empezaremos a notar los signos de una cadera luxada, pues definitiva, por así decirlo. En primer lugar, tenemos una limitación de la abducción, que si es unilateral, pues lo notaremos pues más o menos una disminución de unos 20 grados con respecto a la contralateral, pero si es bilateral, que es más difícil muchas veces diagnosticarla, sería una limitación pues, por encima de los 60 grados de abducción, ¿no? También tenemos una simetría de pliegues, el signo de Galeacci, que pondríamos al niño boca arriba en la camilla y veremos que tiene un acortamiento femoral en la cadera luxada, cuando es unilateral, y cuando es bilateral y no vamos a encontrar este signo de Galeacci, podemos hacer otros test como el de Klisic, que lo que hacemos es trazar una línea imaginaria entre el trocánter mayor y la espina ilíaca anterior superior, y esta línea debería prolongarse hasta el ombligo. Si se prolonga más abajo de pues sería indicativo de una cadera luxada, de un fémur extendido. Quizás de estos el signo menos definitorio es la simetría de pliegues. Es un signo que se encuentra presente hasta en el 20% de los recién nacidos, bueno, de los lactantes, y bueno, es una consulta muy habitual. La permite de pediatría para evaluación por este motivo, pero si el resto de maniobras son negativas no es indicativo de una luxación. En el niño deambulante, cuando ya se nos pasa desapercibida y el niño empieza a caminar, seguiremos encontrando estos test positivos, el Galeacci, la limitación de la abducción, pero también vamos a ver que el niño, si tiene una luxación unilateral, realiza una marcha en Trendelenburg y también tiene un signo de Trendelenburg positivo, que consiste en que cuando se pone de pie sobre el lado afecto, la pelvis se va a balancear hasta hacia el lado contrario por una insuficiencia glútea. La insuficiencia glútea, pues bueno, está causada porque ante el aumento, ante el ascenso relativo del trocánter, el glúteo tiene menos tensión y funciona peor. Cuando es bilateral, por el acortamiento del psoas, lo que podemos encontrar es una columna hiperlordótica. En cuanto a la marcha, de manera unilateral encontramos este signo de Trendelenburg positivo, y cuando es bilateral la marcha va a ser una marcha que se llama enánade, una marcha bamboleante, en la que el niño tiene que balancearse de un lado a otro para mantener el equilibrio a causa de esta insuficiencia glútea, y bueno, en el caso de esta niña también vemos la hiperlordosis. El problema de todos estos clínicos es que solo nos van a permitir una serie de casos, pero no todos. Va a haber una especie de enfermedad que dificulta a estos. Esto se debe a varias causas.
tenemos que, bueno, podemos encontrarnos cambios progresivos en la exploración con la edad. Al final es una enfermedad progresiva y que puede que nosotros encontremos una exploración normal al principio y entonces no hagamos un seguimiento porque nos parece todo normal, pero sin embargo tenga un acetábulo displásico y se siga desarrollando la luxación a lo largo del tiempo y posteriormente vayamos a tener unas maniobras positivas. También podemos tener errores de la exploración, sobre todo en caderas bilaterales, que es más complicada, y también puede que exista una displasia acetabular sin luxación franca de la cadera, que no se luxe nunca, pero que el acetábulo continúe displásico. Esto nos puede dar problemas en la edad adulta y obviamente al no tener luxación, pues tampoco van a ser positivas estas maniobras. ¿Qué solución tenemos para esto? Pues es muy importante la ecografía, ¿vale? Antes de los 3, 4 primeros meses es el método diagnóstico indicado, tanto el cartílago como las partes blandas, cuando todavía no tenemos núcleo de osificación visible en la placa, y nos permite un diagnóstico precoz y también un seguimiento de la enfermedad. La sensibilidad y especificidad van a ser el 90%. La exploración tiene una especificidad también del 90%, pero solo una sensibilidad del 50%, se habla en los estudios. Para la eco tenemos unas indicaciones absolutas que no se debaten, que es un neonato con una exploración anormal, decíamos, unos signos positivos, o que no tenga estos signos positivos, pero tenga claros factores de riesgo. Esto nos hace pensar, porque hablábamos de que realmente pocos pacientes que tienen la enfermedad van a tener factores de riesgo y pocos también pueden tener estos signos clínicos positivos. Después hablaremos de ello. Para la eco, el método más estandarizado es el de Graf. Este cirujano austríaco creó un método ya en los años 80 que desarrolló y que detallaremos a continuación. En primer lugar, él utiliza una cuna de diseño propio en la que va a poner al niño de lado y utilizamos un transductor con un soporte para no tener pues, movilizaciones del mismo durante el estudio y bueno, normalmente utilizamos un transductor lineal de 5 a 7,5 MHz para obtener una imagen detallada sin tener que profundizar mucho en la misma. Esta sería la forma de utilizar la eco. La madre o el padre se colocarían donde está el hombro del niño para sujetarlo y también consolarle, ¿vale? Y nosotros colocaríamos una mano en el transductor y la otra en el miembro inferior, dando rotación interna para compensar esa anteversión femoral. Esta es la doctora Llano Rodríguez en el materno realizando una prueba. A continuación, lo que haríamos sería localizar el trocánter mayor entre nuestros dos primeros dedos, colocaríamos el transductor en ese lugar y buscaríamos la imagen que más que queremos ver, ¿vale? Buscaríamos el ilíaco, la cavidad acetabular, la cabeza femoral, utilizando un desplazamiento antero-posterior y posteriormente lo que podríamos hacer es un tilt para encontrar el plano que más nos interesa, como veremos a continuación. La primera imagen que nos vamos a encontrar en la eco va a ser una similar a esta y si no estamos acostumbrados a visualizar ecos de cadera, pues no vamos a entender nada. Lo que haremos será girarla y esta ya es una imagen un poco más intuitiva. En primer lugar, realizaremos el checkpoint one, que consiste en identificar una serie de estructuras anatómicas. Es obligatorio identificar para que sea un buen estudio. Todas las que vamos a decir a continuación, que están con números, van a ser obligatorios identificarlas para poder dar validez a ese estudio. Si una falta, el estudio no es válido. Lo más intuitivo quizás, la cabeza femoral, que vemos de cartílago hialino, que se continúa con el cuello y el trocánter mayor. Y en la interfase entre este cartílago hialino todavía no osificado y el hueso ya osificado tenemos el rebordo osteocondral con la sombra acústica que genera. Aquí vemos una imagen de un corte anatómico en el que podemos ver en qué consiste esta interfase para entenderlo un poquito mejor. Y a continuación, quizás lo más intuitivo también es el techo óseo del acetábulo. El ilíaco viene como una línea vertical desde arriba, si el plano es bueno, y se continúa con el techo óseo. La ceja todavía no está formada y es lo que vamos a ver, esa estructura un poquito menos ecogénica y que forma el techo cartilinoso. Envolviendo este cartílago se encuentra el pericondrio, que se inserta en proximal en el ilíaco a nivel del promontorio y en distal se va a continuar con la cápsula articular y con el pliegue sinovial. Este pliegue es un pliegue sinovial y cápsula que encontramos a nivel proximal en el cuello femoral. Y una estructura muy importante de identificar a continuación es el labrum, que es esa estructura triangular hiperecogénica que encontraremos normalmente encima de la cabeza femoral.
Por último, mencionar el turning point, es un punto más difícil de hallar, es justo el límite entre el cartílago, entre el techo óseo y el techo cartilaginoso, y en estas imágenes lo vemos un poco mejor, muchas veces lo vamos a encontrar como un punto anecogénico en medio del techo óseo, justo donde cambia de la zona convexa a la zona cóncava del mismo. Bueno, continuando el techo óseo, en el fondo encontraremos el cartílago trirradiado y ese borde óseo que se ve es el pubis. Esta es una imagen con estos puntos que acabamos de ver. Y después de tener estas estructuras identificadas, tendríamos que hacer el segundo checkpoint, que es para ver si estamos en el plano correcto. Identificamos estas tres estructuras que tienen que estar en el mismo plano: el labrum, el lower limb, que es el punto más caudal del techo óseo, y el ala ilíaca. Para ver si estamos en el plano correcto, el ala ilíaca tiene que ser vertical. Si el ala ilíaca está oblicuada, podemos estar en unos planos anterior o posterior, que no son correctos. Y para cambiar de un plano a otro, haremos será tipear el ecógrafo como dijimos anteriormente. Lo que vamos a evaluar en primer lugar es si la cadera está centrada o descentrada, y para eso localizaremos el turning point que decíamos antes, ese límite entre el techo óseo y el cartilaginoso, y veremos su relación con el labrum. En la primera cadera, en la imagen de la izquierda, vemos que el turning point está por debajo del labrum, y eso significa que la cadera está descentrada, es decir, que está luxada. Sin embargo, la segunda imagen es del mismo paciente, pero ya tratado. Vemos que el labrum ya está por debajo del turning point, y por tanto esa cadera ya está centrada, está reducida. Bueno, que es relativamente fácil de identificar y que ya nos va a permitir orientar el estudio. A continuación, pues bueno, lo que queremos es trazar ángulos para realizar una clasificación bueno, si tenemos que tratar esta cadera o no tenemos que tratar esta cadera. Voy a ser rápido en esto, pero tenemos que trazar una línea vertical paralela, bueno, justo encima del borde vertical del ilíaco, desde el promontorio hacia abajo, y localizaremos el lower limb, el punto más inferior del techo, dando una línea que sea, bueno, que corte la ceja ósea ya formada, y esta línea que decíamos anteriormente. Esto nos va a determinar el ángulo alfa, que es un ángulo de techo óseo. Eso, siempre hablamos de alfa beta, realmente tenemos que hablar, bueno, relacionar mucho el ángulo alfa con el techo óseo, y es lo que va a ser más importante a la hora de definir nuestra displasia de cadera. A continuación localizaremos el turning point y desde ahí hasta el labrum trazaremos otra línea que, al cortarse con la primera línea, nos definirá el ángulo beta o el techo cartilaginoso de nuestra cadera. Es importante esta línea beta, bueno, esta segunda línea para trazar el ángulo beta, bueno, trazarla desde el turning point, no desde un punto en la ceja ósea, como es este caso de la izquierda, en el que las tres líneas se cruzan. No se deberían cruzar nunca las tres líneas, tenemos que localizar bien el turning point para que esto no ocurra. Y bueno, esa imagen de la izquierda es una imagen que vemos mucho en libros y en artículos, entonces es importante saberlo porque esto no es correcto. A continuación, bueno, encontramos esta clasificación, que es una clasificación muy larga, pero que nos vamos a basar solo en el techo óseo y en el ángulo alfa, y vamos a definir 4 tipos. El tipo 1 es un ángulo de alfa mayor a 60 grados y nos va a definir que esta cadera tiene un buen techo óseo, que la cobertura de la cabeza, la cobertura ósea, es mayor al 50%, vemos una ceja acetabular aguda, y el techo cartilaginoso cubre la cadera. Esta es una cadera madura y es el objetivo que tenemos que alcanzar en nuestro tratamiento antes de los 3 primeros meses, antes de llegar al tercer mes de vida. El tipo 2 es el tipo con más controversia. Es una cadera que sigue centrada, no está luxada, pero que tiene un techo óseo deficiente. El techo óseo no cubre más del 50% de la cabeza, la ceja ya es redondeada, el cartilaginoso sí sigue cubriendo la cabeza y por eso la cabeza está centrada. Y aunque encontramos varios subtipos, los vamos a asumir rápidamente. Y bueno, lo que vamos a decir es que el subtipo 2A es una cadera que no tiene el alfa muy disminuido todavía, que el acetábulo no es muy displásico, y que antes de los 3 primeros meses de vida se considera una cadera inmadura y que no tenemos que tratar, solamente vigilar. Sin embargo, todo el resto de caderas sí que serían caderas patológicas que tendríamos que tratar. El tipo D ya se considera luxación. Y los tipos 3 y 4 corresponden a caderas luxadas. La cobertura ya es mínima, el acetábulo es totalmente displásico y el techo cartilaginoso está deformado. ¿Por qué? Porque al extender la cabeza lo que hace es deformar este techo, que todavía es muy blando, y en el grado 3 todavía vamos a tener este techo, pero más bien horizontal, y en el grado 4 ya se va a introducir entre la cabeza femoral y el ilíaco, y encontramos un techo totalmente deformado, un techo cartilaginoso muy deformado. Entonces, pues bueno, resumíamos esta tabla diciendo que las caderas luxadas son las 3 y 4 y todo el resto son las caderas centradas, pero
Claro, las caderas centradas no nos van a dar los signos clínicos que decíamos antes porque todavía no están luxadas, pero sin embargo la gran mayoría de grados van a ser subsidiarios de tratamiento precoz y es por eso que es tan importante la eco para detectar esta displasia acetabular y poderlos tratar a tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros pacientes ya son mayores de 4 y 6 meses? Pues volvemos a lo que decíamos al principio, que nos aparece el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Entonces la eco ya no es válida y tenemos que recurrir pues, bueno, a la radiografía, que es bueno, la prueba más sencilla para nosotros porque es lo que más hacemos habitualmente. ¿Qué radiografía necesitamos? Una AP de pelvis de nuestro paciente. Esta línea, igual que en la ecografía, o sea, esta radiografía, igual que en la ecografía trazamos ángulos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Eh, el primero y el más sencillo de ver, o la primera línea más sencilla de ver, es el arco de Shenton, entre el cuello femoral y el agujero obturador. Ahí en estas radiografías, o sea, se puede ver en la parte de la derecha cómo el arco está perfectamente trazado, podemos seguir perfectamente esa línea naranja, mientras que en la imagen de la izquierda pues tenemos una cadera luxada en la que es evidente que esa línea naranja es imposible continuarla. El ángulo cérvico-femoral, bueno, la angulación del ángulo del fémur, el cuello del fémur, pues bueno, en los niños pequeños, independientemente de que sus caderas estén luxadas o no, son caderas muy valgas, pudiendo llegar en torno a los 145-150 grados. Pero bueno, cuanto más displásica es una cadera, mayor es su ángulo, que es lo que podemos ver también ahí en esa radiografía. El índice acetabular nos habla de la cobertura ósea de nuestra cadera. Son esos ángulos verdes que bueno, se trata de la línea de Heisenreiner y la línea tangencial al acetábulo, a la ceja superior del acetábulo. Bien, es cierto que este ángulo va cambiando con el desarrollo del niño al nacimiento. Suelen ser ángulos en torno a los 27 grados y medio, que a los 3 meses se van haciendo más pequeños y a los 2 años estamos hablando de ángulos en 20 grados. En las displásicas, aunque también siguen esa progresión, siempre son ángulos mucho más grandes de lo que deberían. El ángulo de Weaver o ángulo centro-borde es ese ángulo morado que veis ahí en la imagen de la derecha. Y nos habla de la cobertura que tenemos con ese acetábulo. Son ángulos que de nuevo van cambiando con la progresión del crecimiento del niño. Hablamos de ángulos de entre 19 y 20 grados al nacimiento y que en torno a los 2 años son aproximadamente 23-25 grados, igual que en la edad adulta. El ángulo de Tonis nos habla de la inclinación del acetábulo, que es el ángulo amarillo que aparece ahí. Y bueno, no se trata a partir de la línea de Hingel-Reiner, sino que se trata a partir de la parte más intermedial del techo acetabular, que no del acetábulo. Y bueno, tiene unos parámetros normales en torno a los 10 grados. La lágrima es, bueno, estamos muy acostumbrados a verla en las radiografías de los adultos. En el caso de los niños, se dice que si la lágrima no ha aparecido en la AP de pelvis a los 2 años, estamos ante una cadera displásica. ¿Qué es esto? A que el acetábulo ha perdido su concavidad esférica habitual y por eso no aparece esta imagen radiológica. Una vez tenemos diagnosticada nuestra displasia de cadera, tenemos que clasificarla, podemos clasificarla. Para ello tenemos pues estas dos clasificaciones, el sistema de Tonis, que tal vez es el que bueno, yo creo que todos conocemos, y luego el de la IBI, que es, bueno, apareció hace unos años, que es un poquito similar, pero con ciertas modificaciones. Sistema de Tonis habla de la relación entre el núcleo de osificación de la cabeza femoral, es decir, necesitamos que haya aparecido este núcleo, por tanto es válido en niños por lo menos mayores a 4 meses, y el borde acetabular superolateral. Trazaríamos estas dos líneas en nuestra AP de pelvis y para lo que nos sirve es para colocar o sea, para identificar dónde tenemos colocada esta cadera y de acorde a ello establecer un pronóstico en cuanto al posible éxito o fracaso del tratamiento conservador. El grado 1, bueno, es medial al ángulo de Perkins y es distal a este borde acetabular superolateral. En el caso del grado 2, es lateral a la línea de Perkins, pero sigue siendo distal a la línea del acetábulo. El grado 3, que está ahí un poquito en el límite, lo tenemos a la altura del borde acetabular. Y el grado 4, el más grave de todos ellos, sí, acetabular y lateral.
Cuanto mayor sea el grado en esta displasia, más difícil es que el tratamiento conservador sea exitoso. En los casos 3 y 4 es muy poco habitual que esto ocurra. El sistema de la IDI hace alusar, lo que pasa que no quiere decir eso de la presencia de este núcleo de osificación de la cabeza femoral, sino que toma como referencia el punto medio de la metáfisis osificada del cuello femoral. Es decir, podemos utilizarlo en niños menores de 4 meses. Utiliza un poquito unas líneas similares, volvemos a utilizar la línea de Perkins, aunque en este caso utilizamos la línea de Hingel-Reiner. Y bueno, se traza la bisectriz entre estas dos líneas, que sería esa diagonal D. Nuestro punto de referencia es el puntito que aparece ahí referenciado en el cuello femoral de todas las imágenes, y lo que hace es colocarlo de nuevo en varios cuadrantes de menor a mayor gravedad. Cuanto mayor grave sea nuestra, o sea, cuanto más grave sea nuestra luxación, más lateral y más proximal. Volvemos a tener un ángulo, son un grado 1, un grado 2, un grado 3 y un grado 4, que son bastante similares a los que teníamos antes en la clasificación de Perkins. No, de Tonis, perdón. Y bueno, una vez llegados al diagnóstico y la clasificación, nos queda el tratamiento. Nosotros lo hemos dividido un poquito en niños menores de 18 meses y niños mayores de 18 meses. Y bueno, vamos a empezar por menores de 18 meses. Lo primero de todo, ¿cuándo tenemos que tratar estas caderas? Que ya lo hemos venido repitiendo un poquito a lo largo de la presentación. Pues en primer lugar, cuando hablamos de caderas displásicas, que es lo que decía antes Pablo con los diagnósticos radiográficos. eh, Más bien estáticos. La inestabilidad, hablamos de la ecografía dinámica y hablamos de la movilización de la cabeza femoral respecto al acetábulo. Son 2 milímetros en el caso de niños mayores de 3 meses y 4 milímetros en el caso de niños menores de 6 semanas. Un Barlow positivo en niños mayores de 2 semanas también se considera patológico, y las lesiones que aparecen a partir de las 6 semanas también. ¿Cuál es nuestro método de tratamiento? Pues en función de la edad de nuestro paciente. Menores de 6 meses, el conocido arnés de Pavlik, y mayores de 6 meses, o en el caso de que nuestro arnés no haya sido exitoso, bueno, el yeso pervipédico previa reducción cerrada de esta cadera. ¿Tenemos que hacer algo después del tratamiento agudo? Pues sí. Son caderas, bueno, o sea, es una enfermedad que es progresiva, que puede aparecer después que puede volver a presentarse después de este tratamiento, por lo que al menos debemos tratarlos, o sea, seguirlos durante 2 años después de un tratamiento exitoso. Y es imprescindible que les coloquemos pues, una órtesis en abducción, el cuna spleen, bueno, la que como queráis llamarlo, tiene un montón de nombres, pero es un aparato muy parecido al que lleva ahí el osito, que lo veréis más adelante en la presentación, y que debe llevarse al menos 2 años. El arnés de Pavlik, muy conocido por todos, 2 cinchas a los hombros, la cinta en el tórax y luego las 2 cintas que van a los pies con 2 patucos. Se trata de una inmovilización dinámica que bueno, nos permite que el niño tenga la cadera en flexión y aducción, pero con una cierta movilidad. ¿Qué postura, o sea, cuando hablamos de que estamos en un fracaso de este tratamiento? Pues bueno, cuando después de las 3 semanas de la colocación no hemos conseguido que nuestra cadera sea estable. El seguimiento en estos casos es un seguimiento semanal, y debemos recordarle a los padres que deben tenerlo colocado las 24 horas del día, ¿vale? Cuando hubiéramos conseguido una cadera estable, en este caso sí que podemos recordarlo paseo, pero hasta ese momento debe mantenerla las 24 horas. Cuando barajamos retirar esta inmovilización y pasar al cuna spleen que mencionábamos antes, pues bien con un diagnóstico ecográfico, con un alfa mayor a 60 grados, o con un diagnóstico radiográfico con un índice tabular menor de 25. Y por supuesto, siempre que clínicamente tengamos una cadera estable. Las complicaciones, pues las derivadas de la aducción y flexión forzada, que son esa necrosis avascular, una posible paresia femoral, si bien es cierto que ambas de ellas son raras con los arneses de Pavlik. Y bueno, importante mencionar que aunque es el tratamiento gold estándar en pacientes menores de 6 meses y tiene una tasa de éxito muy alta, casi en torno al 95% en casos leves, estos pacientes en un 15% suelen recidivar o requerir tratamientos posteriores. Y bueno, ¿qué pasa cuando fracasamos con este tratamiento? Pues que tendremos que pasar a una reducción cerrada, que debemos hacer en el quirófano, y posterior inmovilización
yeso pelvipédico. Es muy importante cuando vamos a producir la reducción cerrada que tengamos claro, nos aseguramos de que nuestro paciente no tiene una luxación teratológica, en cuyo caso estamos perdiendo nuestro tiempo porque este paciente va a necesitar una reducción abierta. Bueno, esto se hace en un quirófano con nuestro paciente anestesiado sobre un aparato que se llama pelvistato y siempre, siempre, siempre debemos solicitar un control postquirúrgico, por llamarlo de alguna forma. El de elección es la resonancia, que prácticamente no se hace en ningún lugar. Y en cambio lo que solemos tender es a utilizar la radiografía en aquellos casos con displasias leves o al TAC en aquellos casos un poquito más graves, más avanzados. ¿La artrografía es obligatoria, es imprescindible? No, pero bueno, sí que es recomendable. Es una prueba invasiva, efectivamente, pero bueno, nos permite ver con una mayor, bueno, con buena apreciación la parte cartilaginosa de nuestra cadera. Se trata de inyectar contraste dentro de la cavidad articular y es cierto que debemos asegurarnos bien de que estamos en la cavidad articular, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda, porque si no lo que hacemos es bueno, expulsar el contraste fuera de la articulación, que es lo que vemos en la imagen de la derecha y que no nos sirve pues, para absolutamente nada. ¿Qué posición buscamos? La posición humana. Estamos hablando de 90%, o sea, de 90 grados de aducción, de flexión de la cadera y una aducción que debe ser la mínima posible para tener una cadera estable. Es lo que hablamos bueno, de la zona de seguridad de Ramsey. ¿Para qué? Para evitar esa necrosis avascular por presión de la vascularización de la cabeza femoral. Las complicaciones, de nuevo, con este yeso pelvipédico, pues son la necrosis por hiperpresión de la vascularización y la recidiva, que suele ser un fallo técnico a la colocación de este yeso. Esto es el pelvistato, que bueno, creo que casi todos conocemos. Y bueno, es muy importante, independientemente del yeso, cómo preparar a nuestro paciente para ello. En primer lugar, el yeso suelta muchísimo polvo, es importante tapar la zona genital de nuestro paciente. Bueno, nosotros aquí le ponemos esa prótesis delante de la barriga para que el yeso no le apriete en exceso. En otros lugares, bueno, utilizarán otros elementos, pero es muy importante para evitar que el yeso, o sea, que al colocar el yeso apretemos en exceso a nuestro niño y luego no pueda respirar. Y luego, los niños y los yesos producen muchas úlceras, entonces es muy importante pieles artificiales, bien con cualquier interfaz para aquellas zonas en las que úlceras y heridas que, bueno, pues con cualquier situación. Bueno, ahí en el primer vídeo vemos cómo los forramos bien de algodón, muy importantes en la zona inguinal que hace muchas heridas y en las zonas de las rodillas, que es una zona bueno, con mucho resalte óseo. Más adelante, importante poner el papel, ¿vale? O sea, todos sabemos que el yeso está mojado, que es una cosa muy húmeda y que si evitamos que esa humedad se trate del algodón, bueno, vamos a hacer para el niño que sea una inmovilización lo más cómoda posible dentro de lo que tenemos. Y bueno, no sé si habéis puesto algún yeso pelvipédico, pero es un yeso bastante complicado que al menos requiere de 2 personas. Nosotros lo que hacemos aquí es ponerle un par de celulitas en la parte posterior abdominal, en la parte posterior glútea, un par de celulitas en la parte de la parte, en la parte de la cadera y luego lo que hacemos es pues, bueno, empezar a vendar como en cualquier otro yeso. ¿Vale? Es importante que luego vertamos las zonas tanto de los tobillos como de la barriga para que queden, bueno, para que no les hagan rozaduras y que la zona genital, que es bueno, por donde los padres le van a colocar los pañales y que es la zona un poquito más sucia, intentemos dejarla lo más abierta posible dentro de que siga siendo un yeso estable y evitar que les haga rozaduras, ¿vale? Nosotros aquí ya desde hace un tiempo lo que hacemos es ponerles por encima de bueno, este yeso de París, bueno, no se llaman yeso, estas vendas de plástico son impermeables, favorecen que sean un poquito más limpios y que, bueno, para los padres que son los que van a sufrir esto, pues sea lo más cómodo posible. Es importante que este yeso, o sea, que este plástico no toque nunca la piel, ¿vale? Es un plástico muy rígido que corta, que puede hacer heridas y, por tanto, debemos limarlo lo mejor que podamos con vaselina, ¿vale? Y bueno, este sería nuestro yeso final, es un yeso incómodo, probablemente para el niño, no lo va a recordar, pero sobre todo para los padres, ¿vale? Es un yeso sucio, es un yeso incómodo.
Pero bueno, un poquito lo que os decía, tobillos quedan libres, nunca ponemos el plástico en contacto con la piel del niño, intentamos que sea eso, lo más redondeado posible para evitar úlceras y heridas. Bueno, pues por último vamos a hablar del tratamiento en mayores de 18 meses. Es un tratamiento distinto porque en estos niños con esta edad tendremos que hacer una reducción abierta. Lo que hacemos es un abordaje de Smith-Petersen modificado, de manera que trazamos una curva en la cresta ilíaca y lo prolongamos pues, distalmente desde la espina ilíaca anterosuperior hacia pues, la espina ilíaca anteroinferior, más o menos 2 centímetros distal a la misma. Antes de esto, normalmente hacemos una tenotomía percutánea del aductor para que esta musculatura no tire de la cadera, del fémur. Haremos un plano normalmente entre el sartorio y el tensor de la fascia lata y más próximamente, aunque no se ve en esta imagen, haremos una incisión a nivel de la apófisis de la cresta ilíaca para dividir el periósteo y hacer una disección subperióstica. Esto nos servirá después para la osteotomía, como detallaremos. Entre el sartorio y el tensor de la fascia lata encontraremos el recto interno a nivel de su inserción, lo desinsertaremos y debajo encontraremos la cápsula articular que abriremos en forma de T. En ese momento lo que tenemos es que buscar nuestra cabeza femoral luxada que tendrá el ligamento redondo adherido a ella, lo liberaremos y seguiremos el tracto de este ligamento redondo hasta el acetábulo verdadero, porque lo que es importante es localizar el acetábulo verdadero y no confundirnos con el cotilo, con el neocotilo displásico. Bueno, una vez localizado este acetábulo tenemos exponerlo bien, ¿vale? Llegamos hasta el ligamento transverso y también lo abrimos de manera que tengamos una cavidad que vaya a permitir una reducción concéntrica. Posteriormente reducimos nuestra cadera y comprobamos la reducción por escopia. Es importante, encontraremos el núcleo de dosificación paralelo al cartílago trirradiado y nos permite comprobar que estamos en el cotilo adecuado y no en el neocotilo. Posteriormente, normalmente los niños de más de 18 meses vamos a hacer siempre una osteotomía acetabular por lo menos. Lo que hacemos es coger un injerto de nuestra cresta ilíaca que ya ha sido disecada y haremos una osteotomía innominada de Salter, es la que hacemos normalmente, para en forma de cuña pues, conseguir una cobertura de la cabeza femoral. A veces es necesario hacer otras osteotomías acetabulares, como la de Pemberton, y lo que asociaremos también a veces es la osteotomía femoral. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando existen fuerzas excesivas que nos impidan la reducción o bueno, que aunque consigamos reducirla vemos que la cabeza femoral queda muy a presión dentro del cotilo, ¿vale? Porque esto puede acabar produciendo una necrosis avascular. Lo que haremos es una osteotomía, normalmente no hace falta barizar el fémur ni derrotarlo en niños tan pequeños, pero sí acortarlo, podemos acortarlo hasta 1 centímetro para rebajar esta tensión. En niños mayores a veces ya sí hace falta varizar, pero bueno, es otro debate que no trataremos. Aquí encontramos un algoritmo de tratamiento y lo que vemos es que bueno, el tratamiento es exponencialmente más agresivo, desde los tratamientos que dijo Inés, que con el arnés de Public muchas veces ya se puede realizar, hasta tratamientos quirúrgicos que suponen pues, un mayor riesgo para el paciente y también un mayor riesgo de necrosis avascular. Y por tanto, nuestro objetivo va a ser detectarlas y tratarlas antes de los 6 primeros meses, que es cuando podemos utilizar estos dispositivos ortopédicos. Después ya sería el yeso pelvipédico y después ya la cirugía. Entonces, tenemos que diagnosticarlas pronto, como decía Salter, para conseguir ese tratamiento precoz. ¿Qué pasa si no tratamos estas luxaciones de cadera? El 94% de los adultos van a tener cambios degenerativos severos a partir de la segunda década de la vida ya, porque la displasia de cadera está detrás del 9% del total de prótesis de cadera y de hasta el 30% de las prótesis de cadera en menores de 65 años. Con lo cual, pues repetimos, es crucial tratarla pronto para evitar estas secuelas. ¿Y qué pasa cuando la tratamos? Pero claro, seguimos teniendo una displasia acetabular. Normalmente este acetábulo, cuando la reducción es concéntrica, se remodela de manera que, bueno, en la gran mayoría de los casos si lo tratamos pronto no va a causar secuelas en el futuro. Pero esta remodelación depende sobre todo de que la reducción sea concéntrica y de la edad del paciente al hacerlo. Si lo hacemos antes del primer año de vida, la remodelación, es decir, normalizar un índice acetabular, se conseguirá más o menos a los 18 meses. Pero si ya la reducción la hacemos, sea abierta o cerrada, más allá de los 12 meses, la remodelación va a ser a los 6 o 8 años, si es que la logran.
¿vale? El 19% va a conseguir una remodelación si la reducción es entre los 2 o 3 primeros años, y solo el 7% lo va a conseguir en mayores de 3 años y va a necesitar una intervención futura. Con lo cual, volvemos a repetir que es crucial el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. ¿Y cómo hacemos para diagnosticar de manera precoz? Hablábamos antes del iceberg, hablamos que los signos clínicos son poco fiables y de que queremos conseguir un diagnóstico antes de los 6 primeros meses, y por tanto el método indicado va a ser la ecografía. Pero hablábamos de que las indicaciones de la ecografía al final son un neonato que tenga una exploración equívoca o anormal, o pacientes con claros factores de riesgo. Bueno, hay ciertos países en los que lo que hacen es seleccionar a estos pacientes que tienen factores de riesgo y hacer un screening selectivo, es decir, a todos ellos hacerle una ecografía de cadera. Pero claro, por ejemplo, estos autores hablan de que, lo que comentábamos nosotros antes, solo, bueno, un porcentaje mínimo de niños con las caderas luxadas van a presentar factores de riesgo, entonces se nos escaparían muchísimas caderas. ¿Cuál es la alternativa? El screening universal. Esto es algo que se lleva haciendo en Austria y Alemania años, también en Serbia y algunos otros países, y los autores de estos países que lo han estudiado y han publicado artículos hablan de que se ha logrado una disminución en las cirugías y en el diagnóstico tardío, además de lograrse una coste de efectividad pues, adecuada, ¿no? Porque, bueno, claro, aquí existe mucho debate, hay muchos autores que lo critican diciendo que si va a ser coste efectivo hacerle una ecografía a todos los niños. Pues bueno, los estudios nos han mostrado que sí, que a nivel de disminuir cirugías, disminuir secuelas, sí acaba siendo coste efectivo. En el 2018 se reunieron un montón de cirujanos ortopédicos, bueno, ortopedistas infantiles de muchos países, y llegaron a un consenso que es el mayor del 90%, es decir, un consenso casi total en muchos aspectos. El primero es en el que la exploración física efectivamente es insuficiente para detectar la displasia y necesitaríamos una ecografía, que el de Graf es el método adecuado para detectar la displasia de cadera, que el cribado ecográfico debería realizarse lo antes posible y no más allá de la sexta semana de vida, porque claro, hay autores que hablan de que, claro, si lo realizamos antes de la sexta semana, vamos a detectar muchos casos en los que el acetábulo sea levemente displásico, pero vaya a poder evolucionar bien. Sin embargo, nosotros hablábamos antes de que muchos de esos acetábulos displásicos van a requerir tratamiento, no van a evolucionar tan bien como pensamos, y por eso es importante detectarlos lo antes posible, y estos autores pues llegan también a este consenso. Y llegan al consenso, lo más importante, que el mejor screening es el universal y no el selectivo, que hay evidencia de que es coste efectivo y de que resulta en una disminución de la morbilidad. Y bueno, también habla de que, claro, para realizar este screening universal, pues hay que formarse en ECO y que ya existir pues, unos protocolos de formación estandarizados y obligatorios para todos los profesionales que la vayan a hacer. Y bueno, ya por último, como conclusiones, pues bueno, lo que decía Inés al principio, que el término de luxación congénita está en desuso y tenemos que referirnos como displasia del desarrollo de la cadera. Vemos que es una patología dinámica en la que hay muchos cambios, que no tiene por qué ser congénita. La cadera puede luxarse más tarde debido a factores ambientales y por tanto debemos hablar más bien de este término. Es multifactorial, existen muchos factores de riesgo, pero ninguno tampoco es definitivo. Como vemos, muchos pacientes que desarrollan la enfermedad no van a tener estos factores de riesgo, entonces tampoco podemos basarnos solo en eso. Es fundamental el diagnóstico y el tratamiento precoces, y el objetivo es tratar a los pacientes en los 6 primeros meses. La ECO juega un papel fundamental en el diagnóstico temprano y debemos conocer el método de Graf, y el screening universal es objeto de debate, pero sí ha funcionado en los países en los que ha sido implantado, y por tanto, tanto la exploración como hablábamos de que tanto la exploración como un screening selectivo pueden ser insuficientes para detectar la displasia de cadera, y por tanto deberíamos abogar por un screening universal. Serían nuestras conclusiones. Muchas gracias.